El artículo número 4, inciso B, del convenio 109 dice: comprende todo miembro de la tripulación, con excepción del capitán o los oficiales, e incluye a los marineros provistos de un certificado de capacidad profesional. Marinero preferente. Artículo 4, siempre del convenio 109 de la OIT, dice: toda persona que según la legislación nacional o en su defecto según un contrato colectivo posee la competencia profesional necesaria para desempeñar cualquier trabajo cuya ejecución pueda ser exigida a un miembro del personal subalterno destinado al servicio de cubierta, que no sea dirigente ni esté especializado. Gente del mar. Bueno, ya esta definición la encontramos en el decreto 10/2022, que es la ley para el fomento del trabajo del marino mercante guatemalteco en el extranjero. ¿Qué es la gente del mar? Es toda persona que esté empleada o contratada, es trabajador o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad privada, pública o privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales. El artículo número 2 del convenio número 022, siempre la Organización Internacional del Trabajo, que no está ratificado por Guatemala, pero sí tenemos una definición de gente de mar, dice: gente de mar comprende todas las personas, ¿sí?, excepto, dice, los capitanes, los prácticos, alumnos de un buque, escuela y aprendices obligados por un contrato especial de aprendizaje, empleada o contratada a bordo, que figuren en la lista de la tripulación, y excluya a los tripulantes de la flota de guerra y demás personal al servicio permanente del Estado. Esto va a estar interesante porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, estamos hablando nosotros del trabajo del mar y las vías navegables, pero estamos hablando de la actividad comercial, estamos hablando de este tipo de relación que debe haber. Por eso no incluye la parte del Estado. Artículo número 3, siempre el convenio. Este es interesante, porque yo le puedo preguntar a usted, por ejemplo, la definición es muy valiosa, la del 175. Pero yo le puedo preguntar a usted en el examen, bueno, y un médico que va a bordo y que es parte de la tripulación, ¿es un marino? ¿Es un trabajador de gente del mar y las vías navegables? No. Aquí en este convenio 109 de la Organización Internacional del Trabajo indica que no se van a considerar precisamente trabajadores del mar y vías navegables el capitán, el práctico que no sea miembro de la tripulación, el médico, el personal de enfermería, el personal de sanidad que se dedique exclusivamente a trabajos de enfermería, el capellán, las personas que se ponen en funciones exclusivamente educativas, los músicos. Yo le puedo preguntar a usted en el examen si un músico es considerado según una legislación gente de mar y vías navegables, y no, esa es la excepción. Ellos no son considerados trabajador del mar y las vías navegables. Por eso es interesante analizar bien el artículo. Las personas cuyos servicios estén relacionados únicamente con la carga a bordo. Las personas que trabajan exclusivamente por su propia cuenta, aquellas que estén remuneradas exclusivamente por una participación en utilidades o ganancias. Las personas que no reciban remuneración por servicio o no tengan sino un salario o sueldo nominal. Las personas empleadas a bordo por un empleador que no sea el armador, excepción hecha a aquellas que estén al servicio de una compañía radiotelegráfica. Los cargadores a bordo que no sean miembros de la tripulación. Las personas que no siendo miembros de la tripulación, inscritas o no en el rol, sean empleadas mientras el buque se encuentre en puerto, en trabajos de reparación, limpieza, carga o descarga del buque, en trabajos similares o funciones de relevo, conservación, guardia o vigilancia. Todos ellos no son considerados trabajadores del mar y las vías navegables. La certificación. Fíjense que le dejé este comentario, creo que ya, de hecho, no sé si todavía lo tiene en la página del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, pero yo se lo quería dejar porque me pareció interesante cuando comenzó a tener el auge que comenzó a tener este tipo de
de trabajo en Guatemala fue impresionante. Yo les digo, en los últimos 5 años ha tenido un desarrollo impresionante el trabajo del marino mercante. Y vean, nada más, es un comentario que está pues en la página del Ministerio de Trabajo. Les digo, no sé si lo eliminarían, pero pues yo lo conservé porque me pareció interesante que nosotros como estudiantes debemos de conocer lo siguiente. La Escuela Naval de Guatemala está reconocida por la Organización Marítima Internacional, según circular número tal del convenio, para otorgar certificados que son válidos a nivel internacional. Lo que yo les hablaba, qué interesante que ahora precisamente la Organización Marítima Internacional reconozca que la Escuela Naval de Guatemala puede otorgar esos certificados que nos acreditan como marino mercante. Y pues yo le pongo ahí qué página, que es en la página precisamente del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. El Ejecutivo con política creó una mesa técnica denominada Gente de Mar, integrada por el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto del INTECAP, el Instituto Guatemalteco de Turismo, con el propósito de generar proyectos, programas y procesos que faciliten el reclutamiento, selección y contratación de marinos mercantes guatemaltecos en el extranjero. Y para el efecto, dice, se capacitará y certificará a través de la Escuela Naval de Guatemala y la Dirección General de Asuntos Marítimos a las personas interesadas para desempeñarse como marinos mercantes en compañías de cruceros o ruta mercante mundial. Adicionalmente, el INTECAP formará y certificará las competencias laborales en los aspectos técnicos ocupacionales propios de los puestos de trabajo de las compañías de cruceros y flota mercante. Según la Organización Mundial, según esta entidad, que es la que conoce a nivel internacional, dice el comercio mundial es realizado por la vía marítima. Imagínense, dicen que el 90% del comercio mundial es realizado por la vía marítima. Actualmente consideran que hay 60,000 empleos disponibles y la proyección para el 2025 es de 157,816 plazas vacantes. Y actualmente hay, en ese entonces, creo que hace unos 2 años, habían 1,759 marinos mercantes guatemaltecos que trabajan en estas compañías con un salario o ingreso mínimo mensual de $1,500 mensuales. Imagínense, es un área de trabajo, es una generación de empleo que nosotros por desconocimiento, pues muchas veces no orientamos a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a nuestros familiares, pero esta es una muy interesante fuente de trabajo, muy interesante, muy interesante. Imagínense la proyección que se tiene para el 2025, que van a haber vacantes casi 160,000 plazas. Que es interesante que nosotros conozcamos que el 90% del comercio mundial es realizado por la vía marítima. Entonces, ahora pues ya tenemos nosotros los guatemaltecos acceso, ya tenemos un reconocimiento, nos pueden certificar, ya podemos nosotros aquí prepararnos para que el día de mañana las personas a que nosotros podamos asesorar puedan precisamente optar a ser marino mercante guatemalteco. Patrón, vamos a regresar. Esa nota es un buen comentario porque yo quiero dejarlo motivado a usted, porque de repente somos agentes de cambio con algunos guatemaltecos o personas que puedan formar parte de nuestro entorno social. El 176 dice, patrono, es el naviero o armador, propietario o no de la nave, que apareja, pertrecha y expide a su propio nombre y por su cuenta y riesgo, y percibe las utilidades que produce y soporta todas las responsabilidades que le afectan, en armonía con el artículo número 2. El artículo número 2 del Código de Trabajo, ¿sí? Que no se lo voy a dar, que ahí está la definición de lo que es patrón. Yo les dejé aquí que dice qué es naviero y qué es un armador, para que podamos entender cuando dice patrono es el naviero o armador. ¿Qué es el naviero?
es aquella persona que utilizando buques tanto propios o alquilados se dedican a la explotación de los mismos bajo cualquier modalidad en el ámbito internacional. Armador. Dice, el convenio sobre el trabajo marítimo del 2016 en su versión enmendada no está ratificado por Guatemala, pero tiene una definición de lo que es armador. Designa al propietario de un buque o a cualquiera otra organización o persona, como puede ser el administrador, el agente, el fletador a casco desnudo, que a efectos de la explotación del buque ha asumido la responsabilidad que incumbe al propietario o a la otra entidad o persona y que, al hacerlo, ha aceptado cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben a los armadores en virtud del presente convenio. Independientemente de otra organización o persona, desempeña algunos de los deberes y responsabilidades en nombre del armador. El comentario: aunque armador y naviero no son sinónimos, pero la legislación laboral los designa como patronos porque son ellos quienes realizan la explotación del buque. ¿Estamos? Empleador. Aquí sí ya nos vamos a una legislación nuestra, que es el decreto 10/2022, que es la ley del fomento al trabajo marino mercante guatemalteco. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que, en virtud de la presente ley, ha asumido cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero en la relación laboral con la gente del mar, tales como agencias de contratación y colocación, agencias de reclutamiento, el administrador, el agente, el fletador a casco desnudo, el capitán según sea el caso. Lo interesante es que a nosotros sí tenemos una legislación, en nuestra legislación guatemalteca ya tenemos una definición muy clara, muy precisa de lo que es un patrón. Bueno, veamos qué es un buque. Comprende todas las embarcaciones, buques o barcos, cualquiera que sea su clase, de propiedad pública o privada, que se dediquen a la navegación marítima, excepción hecha a los buques de guerra. Ellos definitivamente no son considerados como trabajadores del mar y las vías navegables. ¿Qué es un contrato de embarque? Es el contrato especial de trabajo que se celebra entre un tripulante de un buque y su armador o naviero, o sea, el patrón, para regular la prestación de servicios a bordo. Artículo 175, último párrafo del Código de Trabajo. Se llama contrato de embarco al contrato que realizan dichos trabajadores. Si usted lee completamente, es ahí donde en el 175 donde vamos a encontrar esta definición. ¿Sí? Veamos ahora quién es el representante del patrono en el trabajo del mar y las vías navegables. Pero para que no solo yo esté platicando, alguien que tenga su código de trabajo y lee el 177, por favor. Y vean qué interesante ustedes. Bueno, ahí nos va a ayudar Andrés. Fíjate, a mí me parece sumamente interesante, ¿saben por qué? Porque vamos a partir que nos hemos hablado de representantes del patrón, ¿se recuerdan? 4 o 5 representantes, intermediarios, nos fuimos al 351, a los cargos de dirección, cargos de representación y cargos de confianza. Lo interesante en este tipo de trabajo como es especial, que el representante de los patronos es el capitán del barco. Pero la potestad que la ley le da, lo va a delegar como una autoridad pública. Porque en un barco pueden haber nacimientos, pueden haber fallecimientos. Puede ser que usted ahí en el barco, no sé por qué está asustado, pero de repente necesita elaborar su testamento. Todo eso lo prevé precisamente la legislación. Y la legislación nuestra, la legislación nuestra. Vamos a aprovechar mejor, Andrés, lo que está en pantalla. 177. Yo te digo hasta dónde. Dice, el capitán de la nave es el representante del patrono, salvo que el mismo patrono actúe como capitán y goza de estas facultades. Veamos las facultades, dos importantísimos, ¿eh? A.
Es el jefe superior de la nave y a su cargo corre el gobierno y dirección de la misma. La tripulación y pasajeros le deben respeto y obediencia en todo lo que se refiere al servicio de la nave y a la seguridad o salvamento de las personas y carga que ésta conduzca. Y es el delegado de la autoridad pública para la conservación del orden en la nave y para el servicio, seguridad o salvamiento de ésta, conforme lo que indica el inciso anterior. Tiene además las atribuciones y debe cumplir los deberes que las leyes de orden común le señalen. Continuamos. Referencia. Dentro de las atribuciones y deberes del capitán sobre las leyes de orden común. Sigo con el artículo 967. Sí, tenemos todo en el punto 2. Dice, artículo 967, Código Civil. Los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en la forma siguiente. Si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de 2 testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador, el comandante del buque o el que haga sus veces podrán además su visto bueno. En los buques mercantes, autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces, con asistencia de 2 testigos como expresa anteriormente. En uno y otro caso, los testigos se elegirán entre los pasajeros si lo hubiere. Artículo 968. El testamento del contador del buque de guerra y el de capitán del mercante serán autorizados por quien deba sustituirlos en el cargo, observándose en los demás lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 969. Los testamentos abiertos, hechos en alta mar, serán custodiados por el comandante o por el capitán y se harán mención de ellos en el diario de navegación. 970, Código Civil. En el testamento, hecho en el mar, es nula toda disposición a favor de cualquier persona que ejerza autoridad a bordo, a no ser que sea pariente del testador. Comentario. El capitán tiene la obligación de llevar el libro diario de navegación en el cual hará constar todas las circunstancias que se den durante el viaje. Fíjese qué interesante, porque agregué estos artículos del Código Civil porque son complementarios, pero nos hablan del testamento. ¿Qué formas se deben de otorgar los testamentos? Sí, estamos hablando del trabajo del mar y las vías navegables. Vean, ¿qué responsabilidad tiene el capitán? Primero, es el representante del patrón. Claro, la excepción es que dice que el propietario, o sea, el patrón, también puede ser el capitán. Pero regresamos a la regla general. El capitán es el representante. Pero además de tener todas las funciones en sí del barco, ya sea de cargo de pasajeros, miren si es de pasajeros, ¿qué responsabilidad se tiene en relación al testamento? Bueno, también si es de carga y son los tripulantes quienes quieren otorgar su testamento. ¿Qué responsabilidad se tiene? Porque tiene delegada esa autoridad. Cuando usted lea en el 177 completo, que lo vamos a ir viendo acá, es interesante todo lo que tiene, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, el bendito diario es importantísimo. ¿Por qué? Porque también pues, pueden dar nacimientos, se pueden dar fallecimientos. Y ahí el representante, no se le olvide, vean lo que dice esta parte, miren que no. Es el delegado de la autoridad pública. No solo va a ser del patrono con relación a la tripulación de los pasajeros, es el delegado de la autoridad pública. La importancia, por eso cuando ustedes ven los barcos que tienen bandera, ¿sí? Servicios propios de la navegación. Vamos a ver, decime, vamos a verlo aquí. Dice, Lick, hablando de este tema, me surge una duda. Estaba contemplando alguno de los códigos. Va a ser interesante.
Pero si quieres lo dejamos como al final para que lo comentemos. Entonces, ¿cuáles son servicios propios de la navegación? La dirección, maniobras y atención del barco de su carga y pasajeros. ¿Cómo se le denomina al contrato de trabajo del mar y las vías navegables? Se le denomina contrato de embarque. Contrato de trabajo debe estipularse por tiempo indefinido, plazo fijo y por viaje. En el artículo 178 del Código de Trabajo establece claramente que el contrato de embarco puede ser por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. Alguien que nos lee el artículo 178, por favor. Completo. Por favor, Te. Y después Kimberly. El contrato de embarco puede celebrarse por tiempo indefinido, a plazo fijo o por viaje. En los contratos por tiempo indefinido o a plazo fijo, las partes deben determinar el lugar donde ha de ser restituido el trabajador una vez que haya concluido. En defecto de esta estipulación, se debe tener por señalado el lugar donde el trabajador embarcó. El contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado globalmente por un término contado desde el embarque del trabajador hasta que quede concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique o, a falta de dicha estipulación, en el puerto nacional, donde tenga su domicilio el patrono. En caso de duda acerca de la duración del contrato de embarco, debe entenderse que concluye al terminar el viaje de ida y regreso al puerto de salida. Todos estos detalles los debe contener el reglamento interior de trabajo, que nos vamos a dar cuenta de que aquí, con 5 trabajadores, es obligado tener reglamento interior de trabajo. La regla general son 10. Este es el único trabajo donde la ley exige que con 5 trabajadores debe el patrón tener reglamento interior de trabajo. Bueno, veamos por qué debe terminar un contrato de trabajo. Veamos quién nos lee, vamos a ver, Kimberly. El 181. Muy bien. Artículo 181. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminados los contratos de embarco, además de las que enumera el artículo 77, las siguientes. A. La violación o desobediencia voluntaria y manifiesta de las órdenes que dé el capitán en uso de sus atribuciones. B. El abandono de la guardia de la nave. C. La falta al respeto que se debe a los pasajeros. D. La violación del artículo 64, inciso C. Ahí les dejé yo que se refiere exactamente al asunto del alcoholismo y en las drogas, ¿sí? Esos son motivos por que el patrón nos puede despedir, adicionales a todas las contenidas en el 77, también estas que establece el artículo 181. Veamos qué es el 185. ¿Estás por ahí, Kimberly? 185. Sí, artículo 185. Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave está en viaje, el trabajador pierde los salarios no percibidos a que éste tenga derecho e incurre en las demás responsabilidades legales que sean aplicables. Queda a salvo el caso de que el capitán encuentre su sustituto conforme a lo dispuesto en el artículo 183. El patrono... Termina. El patrono debe repartir a prorrata entre los restantes trabajadores del monto de los referidos salarios, si no hay recargo de labores, y proporcionalmente entre los que hagan las veces del ausente en caso contrario. Bien. Lo que estamos indicando aquí de que no se les olvide a ustedes de que el precio, cuando es por viaje, sí, pero acuérdense que puede ser el contrato de trabajo, puede ser que se le denomina contrato de embarco, lo podemos hacer globalmente por el viaje. Pero ¿qué pasa si Andrés se quiere retirar? Entonces ahí pues es exactamente lo que le dimos lectura ahora, ¿sí? Que en ese caso pues él va a perder su salario, o sea, no se le puede seguir pagando, por supuesto que se le pactó globalmente, pero hay una parte que no se le ha pagado, no se le debe pagar.
y si de una u otra manera, pues lo que van a hacer es distribuirlo dentro del resto de los marinos que van a ejecutar ese trabajo. Y fíjense que este trabajo es muy bonito. En Guatemala yo creo que, y yo me quedé asombrado cuando aproximadamente 2,000 guatemaltecos son marinos mercantes. Por eso, usted muchas veces, cuando tenga ahí la oportunidad, ingrese a ver relacionados a los marinos mercantes guatemaltecos y los va a encontrar en cualquier cantidad de barcos, de carga y de pasajeros. Imagínense, ya son 2,000 guatemaltecos y con la oferta de trabajo que tiene precisamente este tipo de trabajo. Por eso en Guatemala, qué importante que el decreto 10/2022 regule ahora precisamente este tipo de trabajo. Acuérdense que aquí no lo vamos a ver, pero por ejemplo Guatemala no puede autorizar que un guatemalteco sea marino mercante cuando sea menor de 18 años. Aquí sí hay prohibición, ¿no? Bueno, veamos el 182. Ahora, ¿por qué causas el trabajador puede dar por terminado su contrato de trabajo del mar y de navegables, que aquí se denomina contrato de embarque? 182. ¿Quién nos apoya ahí para más participación? Ángel. Ángel no estaba, Teo otra vez faltó Ángel. Qué barbaridad. Vamos a dejarle el tiempo, vamos a aprovechar ahí a Mónica y a Vanessa. Y después te toca a Teo, disculpa. Mónica. Hola, Lick, buenas tardes. Artículo 182. Son causas justas que facultan a los trabajadores para dar por terminados sus contratos de embarco, además de las que enumera el artículo 79, las siguientes. Cuando se varíe el destino de la nave antes de principiar el viaje para el que haya sido contratados. Espérate, Mónica, espérate, solo vamos a ver Fíjense, pues, el viaje, pues, le van a indicar cómo se va a pactar globalmente. El viaje, por ejemplo, va a ser para determinado, va para Italia, pero si le modifican, pues ahí definitivamente el trabajador tiene el derecho a decir de que, bueno, doy por terminado mi contrato de trabajo. Continuamos. Cuando se declare el estado de guerra entre Guatemala y la nación a cuyo territorio esté destinada la nave. Continuamos. Cuando se tengan noticias seguras antes de comenzar el viaje de la existencia de una epidemia en el puesto de descarga, y cuando muera el capitán o se cambie por otro que no sea garantía de seguridad, de aptitud y acertada dirección antes de la salida de la nave. Interesante. En esos casos, nosotros los trabajadores podemos dar por terminado nuestro contrato de trabajo. Y fíjense que en ambos casos señala. En el caso del patrono nos puede aplicar la del 77 del Código de Trabajo, que las causas se nos pueden despedir. Pero también el 182 señala que nosotros podemos dar por terminado nuestro contrato de trabajo, adicionales a las que vimos en el artículo 79 cuando hablamos del despido indirecto. ¿Sí? Adicionales son. Decime, Teo. Lick, aquí también tiene que hacerse por escrito cuando el trabajador sea por despedido. No, aquí sé que hacerlo por escrito, porque este tipo de trabajo, ¿saben qué es lo que pasa? Que ahora que ya tenemos una legislación más clara y precisa, de acuerdo al 10/2022, olvídense, ahora aquí hay obligaciones hasta de fianzas, de garantías, de depositar el dinero, porque ¿qué va a pasar? Imagínate, no nos pueden dejar nosotros en Italia, ¿cómo somos para venirnos? No, ahora la legislación guatemalteca está clara y precisa, que deben dejarse fianza, pero debe de garantizarse. Imagínate, ahora exigen que las empresas que contraten marinos mercantes guatemaltecos tengan un representante y un domicilio en Guatemala. La ley se puso, la vamos a ver, al final yo les tengo la ley y ya le hemos leído algunos artículos, pero sumamente interesante. Vamos a algún tipo de indemnización. Vamos a ver, Vanessa, ¿qué dice el 180? Artículo 180. Si una nave guatemalteca cambia de nacionalidad o perece por naufragio,
se han de tener por concluidos los contratos de embarco relativos a ella en el momento que se cumpla la obligación de que habla el artículo 179. Espérate, para que no perdernos. Tello, léete el 179. El patrono queda siempre obligado a restituir al trabajador al lugar o puerto que para cada modalidad de contrato establece el artículo anterior, antes de darlo por concluido. No se exceptúa el caso de siniestro, pero sí el de prisión impuesta al trabajador por delito cometido en el extranjero y otros análogos que denoten imposibilidad absoluta de cumplimiento. Continuamos, Vanessa. En los respectivos casos, cada uno de los trabajadores tiene derecho a una indemnización fija igual a 2 meses de salario, salvo que conforme a los artículos 82 u 84 les corresponda una mayor. ¿Y cuál sería la indemnización del 82 o el 84? Aquí dice que solo tiene derecho a 2 meses, pero depende del tipo de contrato. Pero resulta que le hicieron un contrato normal. ¿Qué se recuerdan del 82 y 84? Que por cada año de servicio tiene derecho a 1 mes de salario. ¿Sí? Eso es lo que dice el 82 y el 84. Vamos a ver prohibiciones. Artículo 183. Otras 3 manos levantadas. Nada. ¿Va? Vamos con Rafael, Carlos y Mayra. Y después vamos a dejar a Alejandro. Vamos a comenzar con Rafa. 183. Artículo 183. No pueden las partes dar por concluido ningún contrato de embarco, ni aun por justa causa, mientras la nave esté en viaje. Se entiende que la nave está en viaje cuando permanece en el mar, en algún puerto nacional o extranjero que no sea de los indicados en el artículo 178 para la restitución del trabajador. Sin embargo, si estando la nave en cualquier puerto, el capitán encuentra sustituto para el trabajador que desea dejar sus labores, este último puede dar por concluido su contrato con sujeción a las disposiciones legales. Durante la vigencia forzosa de los contratos de embarco que prevé este artículo, no corre el término de prescripción de las causas justas que haya para darlos por terminado. Porque estamos en viaje. ¿Va? Bueno, lo interesante aquí ustedes es de que una vez esté en viaje, por supuesto, no se puede dar por tener un contrato de trabajo. Pues, no es que tenga lógica, ¿va? Porque las cosas pueden tener lógica, pero no de estar plasmadas en un artículo para que sean legislación laboral guatemalteca vigente. Y aquí lo interesante es que dice de que mientras esté en viaje, no puede darse por terminado un contrato de trabajo. Pero ¿qué resulta si se llega a un puerto? Bueno, si el representante del patrono, que es el capitán, encuentra un sustituto, entonces dice que sí, ahí puede dar por concluido el contrato de trabajo. O sea, el trabajador, la gente del mar, como le llamamos la ley, que es el trabajador del mar y las vías navegables, puede aceptarle su renuncia, por decirles algo así, el representante del patrono, que es el capitán, porque encontró sustituto. Pero la regla general es que por ninguna causa puede darse por terminado el contrato de trabajo. En el artículo 189, vamos a ver ahora la jornada de trabajo. Lick, perdón que lo interrumpa. Y así como que supongamos llega, así como está diciendo usted, que llega al puerto y termina en el contrato y todo, pero él se tiene que regresar ya que está en otro lado, ¿cómo sería esa parte? No, sí, lo vamos a ver, es lo que yo te decía, fíjate que todas estas normas que estamos leyendo son un poco antiguas, por eso es que interesante que en 2022 nuestro flamante, nuestro admirado Congreso de la República, pues decidió emitir el decreto 10/2022, que vamos a ver, ¿oíste? Vamos a ver cómo queda garantizado el retorno. Es que es importante, Alejandra, no, ¿qué vas a hacer vos aunque renuncies? No, todo eso lo tiene que establecer el contrato, porque ¿qué te vas a sacar haciendo? Pero ahora si te dejan acá por Ucrania o por Rusia, ¿cómo regresamos?
No hay manera de hacerlo. Veamos, vamos a continuar ahora con la jornada. Licenciado, tengo yo también una duda. Decime, Rafa. Sí, sabemos que para concluir un contrato también puede ser por despido, ¿no es cierto? Sí. Pero aquí dice que no pueden las partes dar por concluido, o sea, las partes está hablando también del patrono, ¿no? Sí. Concluido el contrato de embarco. Dice ni aún por justa causa. O sea, Sí. que aunque fuera despedido, no lo puede despedir. ¿O qué pasa ahí, licenciado? Lo que pasa es que estando en alta mar no se puede. No, Rafa, estando en alta mar no puede ni el patrón ni otro pueden dar propiedad al contrato. O sea, no hay manera de hacerlo. Por eso, fíjate qué importante es cuando leímos las prohibiciones, ¿sí? O las facultades que tiene el patrono para despedirnos. Mira qué delicado es acá, por ejemplo, el problema de la embriaguez. Estando en alta mar, imagínate, y que pueda haber en el avión licor y que nosotros nos volvamos ahí, se complica la vida. Pero este tipo de contratos es muy especial. Muchas de las dudas que tenemos ahorita las vamos a aclarar con el decreto 10/2022. Yo quisiera que tengamos esta parte, que esta parte es un poco antigua del código. La vino a fortalecer el 10/2022, que es el decreto del Marino Mercante Guatemalteco. Vamos a tener esta parte aquí. Carlos, por favor, 189. Artículo 189. Tomando en cuenta la naturaleza de las labores que cada trabajador desempeñe, la menor o mayor urgencia de estas, en caso determinado, la circunstancia de estar en la nave, en el puerto o en la mar, y los demás factores análogos que sean de su interés. Las partes deben gozar dentro de los límites legales de una amplia libertad para fijar lo relativo a las jornadas, descansos, turnos, vacaciones y otras materias de índole semejante. Por eso ustedes, con 5 trabajadores, es obligado que el patrono tenga reglamento interior de trabajo, porque aquí te va a variar totalmente. Yo te digo, aquí no podemos nosotros decir, bueno, la jornada ordinaria tiene 8 horas. Imagínate, Rafa, de que por alguna circunstancia, pueda por enfermedad o otra circunstancia, aquí vamos a nosotros que romper prácticamente todo el esquema de la jornada de trabajo. ¿Por qué? Porque el reglamento tiene que establecer aquellos casos eventuales. Habrá unos ni siquiera previstos, porque tan complicado que puede ser, va. Fíjate que uno pues lo ve nada más en películas de ustedes, pero todos esos cruceros, ahí hay legislación y por favor, quiero decirles que hay 2,000 guatemaltecos que andan trabajando en barcos de pasajeros, en cruceros y en también barcos de carga. Bueno, el salario. El salario ya lo vimos que dice que va a ser el salario que van a convenir, que se dieron cuenta, que dice que el mínimo es, no el mínimo, sino que más o menos el salario aproximado de un marino mercante guatemalteco es de $1,500 mensuales. Pero aparte de eso, incluyen que es obligación la manutención, o sea, todos los alimentos, donde dormir, todo eso es adicional. No es que se los vayan a descontar, no, eso es adicional. El artículo 175 dice también, a cambio de, aquí está claro, donde está, incluye no solo el salario, sino también la manutención. La base legal 175. Y lo que estamos hablando de que puede ser es el comentario que vimos, que un comentario que tenía el Ministerio de Trabajo, yo lo estuve buscando, no lo encontré hoy, que era precisamente, pero si ustedes lo buscan, ahí lo van a conseguir en internet, dice convenio de gente de mar y vías navegables. Aquí estás, no. Bueno, estamos con la garantía de pago. Vean ustedes qué interesante. Se han dado cuenta que hemos hablado nosotros del salario y el salario, la parte que me fascina a mí decir que tiene carácter alimenticio, importante cuando hablamos de los salarios mínimos. Ahora tenemos para el departamento de Guatemala, para los otros departamentos de la República. Fascinante, ¿va? Que esté establecido por día, que la bonificación es adicional. Todo eso que hemos leído es la forma como se fija, las comisiones paritarias del salario mínimo, la Comisión Nacional del Salario, todo eso es importante. Pero vean cómo varía aquí totalmente. Vamos, que dice el 184. ¿A quién teníamos pendiente que nos ayudara? Alejandra.
Artículo 184. La nave con sus máquinas, aparejos, pertrechos y fletes responden por el pago de los salarios e indemnizaciones que se deban a los trabajadores en virtud de la aplicación de este código. Fíjate qué interesante. Aquí en Guatemala hemos visto que cuando los señores aquellos extranjeros que tienen maquilas y a veces no quieren pagar, yo le digo ahora ya no, pero antes era de veras, era denigrante ver que la falta de respeto a pagarles las prestaciones o los salarios a nuestros trabajadores, a los guatemaltecos, pues los trabajadores se querían cobrar con todo y se llevaban máquinas, se llevaban productos, se llevaban de todo, de veras. Si usted busca en internet, inclusive va a ver que se llevaban hasta algún tipo de situaciones puertas y todo lo demás que usted se puede imaginar. Pero en este tipo de trabajo, la ley dice que para garantizar los salarios quedan como garantizadas no solo las máquinas y todo lo que tenga este tipo de barcos, sino que también el valor de los fletes. Ahí garantizan los salarios y las asignaciones que nos corresponden. Es un trabajo muy especial hoy. Ajuste global del salario, 178. Otras 3 manos levantadas, pues que te participen ya. Estamos en la penúltima clase, ya vienen, nos despedimos. Yo con ganas de llorar y estoy contento que ya terminamos. Bueno, vamos a dejar a Alejandra y después dejamos a Julieta. Lick, para mí que es al revés. ¿Perdón? Para mí que es al revés, que usted ande llorando y nosotros felices. Vamos a Alejandra, 178, ajuste global del salario. Ok, ajuste global del salario, artículo 178, Código de Trabajo. El contrato por viaje comprende el pago de un salario ajustado globalmente por un término contado desde el embarque del trabajador hasta que quede concluida la descarga de la nave en el puerto que expresamente se indique, o a falta de dicha estipulación en el puerto nacional donde tenga su domicilio el patrono. Pérdida del salario. De una vez léete el 185. Ok. Pérdida de salario, artículo 185. Código de Trabajo. Por el solo hecho de abandonar voluntariamente su trabajo mientras la nave está en viaje, el trabajador pierde los salarios no percibidos a que tenga derecho e incurre en las demás responsabilidades legales que sean aplicables. Queda a salvo en caso de que el capitán encuentre sustituido conforme a lo dispuesto en el artículo 183. Eso es lo que dice que si se llega a un barco, se encuentra alguien ahí, pues lo va a aprovechar. La repartición de los salarios, ya vimos de que como este se fue, este ya no tuvo, ya no se presentó, entonces dice que lo van a repartir proporcionalmente entre todos los trabajadores. Acuérdense que este salario se hace globalmente por el viaje, ¿sí? El goce de salario por enfermedad. Miren qué interesante, ustedes lo tienen en nuestro código. 186, Julieta. Artículo 186. El trabajador que sufre de alguna enfermedad mientras la nave está en viaje tiene derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, con goce de la mitad de su salario, y a ser restituido cuando haya sanado y siempre que así lo pida, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 178 y 179. Queda a salvo lo que dispongan los reglamentos que dicta el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones cuando el trabajador enfermo esté protegido por los beneficios correlativos de aquel. Pero no nos vamos a confundir, ¿va? Porque estando nosotros en este tipo de trabajo, no va a haber ninguno de los programas del Seguro Social en cuanto a asistencia médica. No, lo que está hablando acá es de que dice que puede ser que si nosotros nos suspenden, como hay mucha suspensión por enfermedad, pero muchas veces el Seguro Social nos puede pagar un mejor ajuste de salario que el patrono. La regla general es de que si no estamos cubiertos por el Seguro Social, que ahora sí vamos a ver que es obligación, lo que le correspondía al patrono es pagarnos la mitad del salario, ¿sí? Nosotros, si por enfermedad no trabajamos, la regla general es que nos paguen la mitad del salario. Claro, salvo que estemos cubiertos por el Seguro Social,
que quiero decirles que ahora sí es obligatorio. Aumento de salario. Vean, también aumento de salario. Julieta, 187. Okay. Los trabajadores contratados por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de sus salarios en caso de prolongación o retardo del viaje, salvo que esto se deba a caso fortuito o fuerza mayor. Esa pregunta está bonita para el examen, ¿va usted? Dice de que si por alguna circunstancia se retarda o el viaje se vuelve prolongado, hay que pagarle todo ese tiempo al marino mercante, salvo por caso fortuito o fuerza mayor. A ver, le ponen interés ahí. Quiero contarles de que una alumna de la sección F, Roxanda, nos está haciendo un resumen. Hoy lo estuve leyendo en la mañana yo. Interesante. Yo le pedí, y yo creo que ella pues está trabajando en eso, va a terminar, y yo le voy a mandar esos resúmenes. Y miren, pero qué resumen más valioso que está haciendo Rosanda, que es una alumna de la sección F, y yo se los voy a proporcionar porque vamos a leer eso para la parte final, para el examen final. Interesante el trabajo que esta jovencita está elaborando. Veamos este comentario, pues sí me gusta que leamos este comentario. En caso de que el viaje sea corte, o sea, fíjense que se tenía planificado que era un mes, pero se resultó en un mes y medio, dice, cualquiera que sea la causa, no deben reducirse los salarios. Sí pueden aumentarse, pero jamás reducirse. Veamos qué dice este comentario, Julieta. Existe legislación internacional que regula que en esta institución de trabajo debe de existir un salario básico mínimo. Además, en el momento de celebración del convenio Gente de Mar, que está en la página web del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, indica que el salario aproximado de los marinos mercantes guatemaltecos que trabajan a bordo de compañías de cruceros o en la flota mercante mundial es de $1,500 mensuales. Imagínate qué interesante, qué buen salario. Bueno, vamos a ver las obligaciones, ¿sí? Artículo 179 del patrón y del trabajador. Pero el patrono queda siempre obligado a restituir al trabajador al lugar o puerto que por cada modalidad de contrato establece el artículo anterior. O sea, nos tiene que regresar al lugar donde nosotros abordamos, ¿sí? No se exceptúa el caso de siniestro, pero sí de prisión impuesta por el trabajador por el delito cometido en el extranjero. Claro, si nosotros cometimos un delito en el extranjero, imagínense, Tello, ya te imaginas, vos allá por España, y como vas a tener días de descanso, pues bajás ahí a darte tu paseo. Y si por diferentes circunstancias, espero que no sea por embriaguez, pero por alguna circunstancia no queda detenido, por supuesto. Y ahí cómo va a cumplir el patrono con la obligación de regresarnos a Guatemala, ¿no? Si primero tenemos que cumplir una condena, ¿sí? 189. Todo propietario de una nave mercante que emplee cuando esté en viaje los servicios de 5 o más trabajadores debe elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Ese 189 me lo subrayan en su código porque esa es segurísimo hacer pregunta de examen. El 186, primer párrafo del Código de Trabajo dice: el trabajador que sufre de alguna enfermedad mientras la nave esté de viaje tiene derecho a ser atendido por cuenta del patrono, tanto a bordo como en tierra, goza de la mitad de su salario y es restituido cuando haya sido sanado. 3 obligaciones concretas del patrón. Primero, que nos tiene que retornar al lugar donde nosotros abordamos el barco. 2, si por alguna circunstancia estamos enfermos, tiene la obligación de pagarnos la mitad del salario. 3, es obligación que con 5 o más trabajadores debe de elaborar el reglamento interior de trabajo. La regla general, de acuerdo al 57-58. Tello, ¿estás todavía en clase, no? Claro. Mírate, creo que es el 58. Voy.
158 dice, es de los trabajadores defectuosos o la evidente deterioro. No, 58. No, perdón. 58. Ok. Dice, todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Si se dan cuenta, la regla general son 10 o más trabajadores. La excepción, el caso del trabajo al mar y la vía navegables, que es exclusivamente con 5 o más trabajadores. Esa es la reducción. Bueno, los trabajadores no pueden las partes dar por concluido ningún contrato de embarco ni por ninguna causa mientras la nave está en viaje. Y el 188 dice, el Código de Trabajo, es ilegal la huelga que declaren los trabajadores cuando la embarcación se encuentre navegando o fondeada fuera del puerto. Esté en algún puerto diferente al puerto de partida o de destino, en cualquier otro intermedio que podrá estar, ahí, aunque esté, podemos decir, esté ahí estacionado, no sería ahí fondeada es la palabra que ellos utilizan. En ese momento, o bien cuando esté en alta mar, no puede declararse ningún tipo de huelga. Estas dos prohibiciones son para el trabajador. Cuando esté en alta mar, por ningún motivo. 2, no tienen derecho a huelga en estas circunstancias. La prescripción. Les puse el 258, que es prescripción. La definición es el medio de librarse de una obligación mediante el transcurso del tiempo. Pero, ¿qué dice? El trabajo en el mar y las vías navegables. Veamos estos dos artículos. 183. Durante la vigencia forzosa de los trabajadores de embarco. Primero quiero decirles que la vigencia de estos contratos es forzosa. Claro, salvo por enfermedad. No corre el término de prescripción de las causas que hayan para darlos por terminados. O sea, no va a correr porque no se puede. Estamos con un trabajo cuyo contrato de trabajo, cuya celebración va a ser forzosa. La huelga, lo que hablamos que es ilegal la huelga, ¿sí? Ya sea que esté fondeada o ande navegando, el barco no se puede llevar a cabo ningún tipo. El artículo 57, aquí está la definición, la regla general que nos soporte a la lectura, que con 10 trabajadores, la excepción es esta, el 189, que con 5 trabajadores o más, ya tiene la obligación el patrono de llevar a cabo precisamente o elaborar el reglamento interior de trabajo. Le puse el 160, pues que es lo que debe contener un reglamento interior de trabajo, ¿sí? El 190. Vamos a pedirle por favor, ¿quién nos lo lee? Alejandra Carranza. Sígame, Lic. 190. Ok. Artículo 190, Código de Trabajo. Con el objeto de mejor aplicar los principios y disposiciones de este código a los patronos y a trabajadores del mar y de las vías navegables, el organismo ejecutivo, mediante acuerdo emitidos por un conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe dictar el o los reglamentos del presente capítulo que estime necesario promulgar. Dichos reglamentos deben coordinar las condiciones fundamentales del contrato de embargo con las disposiciones del capítulo 5 de este título y con las otras de orden legal, distintas del presente código que sean aplicables. Bueno, entonces vamos a quedar claros. El trabajador en el mar y la vía navegable es obligatoria la lectura del 175 al 190. ¿Sí? Obligatoria la lectura. Para que ustedes lo puedan anotar por ahí. O alguien lo puede anotar ahí para que lo tengamos. Fíjense qué interesante. Terminamos con el 190 que dice que el Ejecutivo tendría que ser, pues, otro tipo de disposiciones. Y efectivamente, en el 2022, vean, el Congreso de la República decide crear una norma, el decreto 10-2022, que se denomina
trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. Aquí estamos considerando por qué motivo elaboró la ley de fomento del trabajo marino mercante guatemalteco en el extranjero. En su artículo número 1, vamos a ver algunos artículos. Para efectos del examen es todos los artículos, pero aquí solo para efectos de la clase. Vamos a leer algunos artículos. ¿Queremos otras manos levantadas de los que no han participado? Queremos que participen, No es una imposición, sino que queremos que participen. Vamos a ver. Ezequiel. Vamos a ver. ¿Quién más? Vamos a ver. Aquí está Roxana y está Jennifer, ¿sí? En ese orden. Y después Gerardo. Y después Estefan. En ese orden. A ese me quedan con la mano levantada. Disculpe, Rafa y Kimberly, ahorita vamos a aprovechar. ¿Con quién comenzamos? ¿Con Roxana dijimos? No, con Ezequiel. Vemos el artículo número 1, Ezequiel. Artículo 1. Ámbito y objeto. Esta ley se aplicará en todos aquellos casos en que una persona guatemalteca desee prestar sus servicios personales fuera del territorio nacional, contratados en el país en buques de propiedad pública o privada, que se dediquen habitualmente a actividades comerciales que sea propiedad o administrado por una persona individual o jurídica extranjera, y tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la legislación laboral guatemalteca aplicable en convenios internacionales ratificados por Guatemala. Para los efectos de la presente ley se entenderá por A. Agencia de contratación o colocación. Espérate un segundo. En ningún otro trabajo, escuchen, en ningún otro trabajo se permiten agencias de contratación y colocación. El único trabajo que permite, porque quiero decirles que estas agencias están prohibidas aún por la Organización Internacional del Trabajo, pero aquí por la naturaleza del trabajo sí se permite que hayan agencias de contratación o colocación. Por favor, Ezequiel. A. Agencia de contratación o colocación. Toda persona, empresa, institución, agencia u otra entidad pública o privada cuya actividad consiste en contratar gente de mar por cuenta de los armadores o en colocarla al servicio de los armadores. B. Empleador. Es la persona natural o jurídica, nacional o extranjera, propietaria de un buque o aquella que, en virtud de la presente ley, ha asumido a cumplir con todos los deberes y las responsabilidades que incumben al primero, en la relación laboral con la gente del mar, tales como la agencia de contratación y colocación, agencia de reclutamiento, el administrador, el agente, el fletador, a casco desnudo o el capitán, según sea el caso. C. Gente de mar. Es toda persona que está empleada o contratada o que trabaje en cualquier puesto a bordo de un buque de propiedad pública o privada, que se dedique habitualmente a actividades comerciales. Bueno, estamos bien. Este es el trabajador y este es el patrón. Y estas benditas agencias de colocación. Pero que no se nos olvide que estamos hablando de actividades comerciales, no militares, no de guerra, ¿sí? El número 2, pero fíjense que participan 3 ministerios. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el de la Defensa y el de Relaciones Exteriores. Ya vieron que la base naval, la importancia que tiene por las certificaciones, ¿sí? Pero es interesante en el tercero, a quienes se excluye, a qué personas se excluye esta ley. Vamos a pedirle por ahí a Ezequiel. Vamos a continuar con Ezequiel, con el número 3. Artículo 3. Exclusiones. No estarán sujetas a la presente ley las siguientes personas. A. Los trabajadores de pesca artesanal o familiar, cuando no hay relación bilateral empleador-trabajador o considerados trabajadores por cuenta propia. B. Las personas que laboren en buques, barcos, lanchas rápidas de uso militar o naval, de guerra y las unidades navales auxiliares, así como en labores de seguridad estatal interna, nacional e internacional, incluyendo naves auxiliares de apoyo, las cuales se regirán por su ley específica. C. Las personas que laboren en lanchas, buques o barcos deportivos o recreativos,
con un arqueo bruto inferior a 200, que no efectúen viajes internacionales siempre y cuando no realicen actividades comerciales. Bueno, ahí estamos. En el artículo número 4, sí, este sí es importante. Entonces vamos a pedir favor a Roxana. Número 4, Roxana. Gracias, Ezequiel. Roxana. Muy bien. Artículo 4. Obligaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Son obligaciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social relacionadas con la presente ley. A. Establecer comunicación constante con el Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a efecto de implementar efectivamente planes para proteger los derechos de los trabajadores guatemaltecos cuando sea necesario o requerido. B. Inscribir a las agencias de contratación o colocación. C. Crear el registro digital detallado de la siguiente información. A. Contratos de trabajo autorizados en este régimen laboral. B. Sede de la persona que ejerza en Guatemala la representación del empleador. C. Cantidad de trabajadores guatemaltecos que tiene cada empleador. D. Visitar la sede de la persona que ejerza la representación del empleador y de los intermediarios que estén registrados, por lo menos una vez al año. Y E. Otras que sean necesarias para cumplir con las funciones que la ley del organismo ejecutivo le imponga. Imagínate, ya son situaciones totalmente fuera de que las obligaciones que nosotros hemos visto. Estas son adicionales a que estén en el Código de Trabajo. Pero interesante, imagínate, vas a crear un registro digital. Vamos a tener en ese registro digital, por ejemplo, la sede de la persona que ejerce en Guatemala, la representación legal del patrón. Miren qué interesante ustedes, porque ese es el problema serio. ¿A quién le reclamamos? Hoy tenemos una muy buena disposición legal para esta clase de trabajadores. Adicionales, el número 5, por favor. ¿Con quién estamos? ¿Con Roxana? Sí, licenciado, estábamos aquí. 5. 5, ok. Artículo 5. Obligaciones del trabajador. Además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes. A. Acatar las instrucciones del capitán del buque o barco, reconociéndole como la autoridad máxima del mismo, así como los representantes del patrono. B. Someterse a los exámenes físicos que le sean requeridos y que tengan que ver con la prestación del servicio contratado. C. Participar activamente en las capacitaciones que se establezcan para todos los trabajadores. D. Dar aviso a cualquier funcionario o empleado público cuando sea objeto de vejámenes, discriminación o violación de sus condiciones laborales contractuales o bien de sus derechos laborales que le asisten. Es que, bien, para mí es un gran avance que se tuvo con esta disposición legal, porque ahora pues se presume por lo menos de que con esta disposición legal vamos a evitar un montón de abusos que pudieran haberse dado en ese tipo de contratos. Puede ser que no, les digo, porque acuérdense que aquí hay normas internacionales, hay una organización mundial, una organización internacional encargada precisamente de este tipo de actividades comerciales. Ya que vemos que según lo que describe el propio Ministerio de Trabajo y Previsión Social, se establece que el 90% de los productos de la mercadería se movilizan por mar. Ven, y la proyección de trabajo que tienen es impresionante. Vamos a hacer unas obligaciones de los empleadores, que esta es la que me interesaba. Pero vamos a dejar ahí que nos ayuda después. Jennifer. Vanessa. Sí, buenas tardes. Artículo 6. Obligaciones del empleador. Además de las establecidas en el Código de Trabajo, las siguientes. A. Toda persona individual o jurídica que contrate a una persona guatemalteca en este régimen laboral deberá velar
que el lugar de trabajo es seguro y en condiciones sanitarias adecuadas, en el cual se cumplan las normas de seguridad, brindando un trabajo decente con condiciones adecuadas, así como de servicios de salud preventiva, emergente y ambulatorio. B. Cubrir todos los costos directos relacionados con la contratación laboral de una persona de nacionalidad guatemalteca, incluyendo alimentación, hospedaje o vivienda, costos administrativos de obtención de licencias o autorizaciones administrativas, uso de servicios de traductores y servicios legales. C. Establecer el contrato de las condiciones claras de trabajo para el cual se está contratando y dar la oportunidad al trabajador contratado de leer e interpretar adecuadamente el contenido del mismo. Si hubiere que contratar los servicios de un traductor, será a costa del empleador. D. Cuando corresponda o a solicitud del trabajador, el empleador deberá velar por la efectiva transferencia de parte de los ingresos del trabajador a la persona que éste haya establecido en el contrato. E. Llevar un registro de los pagos o constancias efectuados a la gente de mar contratada, en la forma acordada con ellos en el contrato de trabajo y en el cumplimiento de la legislación aplicable. F. Respetar los horarios contemplados para la alimentación y descanso, evitando la realización de ejercicios o prácticas de reparación en los periodos de descanso o licencia de los trabajadores. G. Otorgar al trabajador un traslado de ida y vuelta al lugar donde el trabajador haya especificado en el contrato de trabajo, soportando los costos de ese traslado. H. Garantizar a sus trabajadores una indemnización por desempleo mediante la cual pagará el salario establecido por un mínimo de 2 meses, después de que el buque, barco o nave haya dejado de operar. Solo quiero que tengas un ratito. Subrayan eso ustedes porque este es el único trabajo que obliga al patrono a tener precisamente una indemnización que establece por desempleo. Es el único, no he encontrado de otro. Continuamos. Y insumos objetivos. Facilitar y mantener para todos sus trabajadores alojamientos e instalaciones en el buque, barco o nave y en los lugares de fondeo o reparación, lugares de esparcimiento adecuados. J. Insumos subjetivos. Garantizar el abastecimiento habitacional, así como de los materiales e insumos de habitación, alimentación e hidratación, servicio médico, espacio de almacenamiento de propiedad privada, lavandería, área de solaz y esparcimiento, acceso a servicios médicos de primeros auxilios. Sí, ¿verdad? Servicios médicos y de primeros auxilios, servicio de comunicación. K. Hacer efectivo en forma personal o garantizar por medio de una entidad aseguradora el pago de las sumas indemnizatorias, pensiones o beneficios conforme a las disposiciones que se desarrollen para el efecto. En los casos de que el marinero sufra una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo durante el periodo que dure su contrato y respetar la libertad de culto o religión. Fíjate qué interesante. Podemos nosotros seguir conservando nuestra creencia. Tutela administrativa. ¿Qué es lo que tiene a efecto precisamente el Ministerio de Trabajo? Fíjense que hay otra característica acá. Es que todo es interesante ustedes, pero bueno. Vamos a leer el 7. ¿Nos ayudas? ¿Quién sigue? Gerardo. Sí, licenciado. ¿Dónde está? Ahí está. Tutela administrativa. En materia de los contratos de trabajo en el mar se aplicarán las siguientes medidas de protección. A. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social será la autoridad competente para velar y tutelar las condiciones de trabajo de las personas de nacionalidad guatemalteca que elaboren bajo este régimen laboral. Para lograr la efectiva tutela, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social coordinará esfuerzos constantemente con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Defensa Nacional, para que cada uno en su ámbito de competencia coadyuven
en esa tutela. B. En aquellos casos que ante el incumplimiento del empleador, la repatriación se realiza a costa del Estado de Guatemala. Este repetirá contra el empleador o la agencia de contratación o colocación para que el cobro de la suma efectivamente pagada más una multa equivalente al 100% de lo pagado. Para el efectivo cobro podrá el Estado requerir y embargar al representante nacional o accionar en la sede del empleador. C. Los ministerios del Estado indicados llevarán información estadística que permita establecer la cantidad de trabajadores contratados en este sistema, la frecuencia y el tipo de enfermedad que hubiera padecido, número de muertes de haberse dado y la causa. Vean, pues, como me hicieron una pregunta, ¿qué pasa con el retorno del trabajador? Vean qué bonita la disposición. Si no lo hace la empresa, el Estado de Guatemala se obliga. Si Tello, por ejemplo, está trabajando como marino mercante, está en España y no hay quien la empresa decide no regresarlo, entonces dice que el Estado lo va a regresar y luego pues habla que el Estado va a cobrarle a la empresa. Acuérdense que esa empresa va a dejar sede en Guatemala, va a dejar representante legal. Y si usted lee toda la ley, tiene que dejar garantías, Bueno, veamos otras cosas, unos 5 minutos más. Veamos el artículo número 8 con Estefan. Artículo 8. Contenido del contrato. Adicional a lo que para el efecto establece el Código de Trabajo, el régimen laboral deberá cumplir con lo siguiente. A. Deberá ser siempre por escrito, se hará siempre en idioma español. Si se requiriera una traducción, se hará a costa del empleador. B. El capitán del barco o la persona que éste designe conservará una copia física o digital a efecto de dar los detalles de la relación laboral a las autoridades que lo requieran, mostrarlo al requerimiento del trabajador o bien para su uso en una emergencia. C. Además de los requerimientos de todo contrato de trabajo, el contrato de este tipo debe incluir 1. El detalle sobre los costos y procedimientos de repatriación del trabajador. 2. Indicación de personas a contactar en caso de emergencia. 3. Si lo solicita el trabajador, indicación de la persona que podrá recibir un porcentaje de los ingresos mensuales del trabajador, así como los datos que se requieran para la transferencia monetaria y la relación existente. Bueno, miren qué interesante. Veamos el 9, Tello. ¿Estás por ahí, Tello? No, sí, aquí estoy. Ya no sé qué andabas haciendo en la sección A y en la F. Usted sabe qué andaba haciendo. Certificado de conformidad laboral. Para que se autorice por parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social los contratos de trabajo de guatemaltecos en este régimen laboral, la persona que fungirá como responsable o empleador deberá cumplir con lo siguiente. A. Cumplir con la legislación guatemalteca. B. Contratar y mantener en seguro que permita el retorno de cada trabajador guatemalteco contratado, así como el pago de las prestaciones e indemnizaciones que correspondan. Establecer y mantener en Guatemala un representante con plenas facultades para responder citaciones, emplazamientos y requerimientos. Este representante será el único responsable de atender todo requerimiento administrativo y judicial. Este certificado se otorgará con una vigencia de 5 años renovables y para evitar demoras en emisión, 90 días antes del vencimiento podrá el interesado presentar ante la autoridad administrativa la documentación correspondiente. Una vez concedido, el trámite administrativo de la renovación no deberá durar más de un mes desde la fecha de su recepción. De ninguna manera se podrá afectar la libre circulación de buques y naves. Bueno, fíjense, pues,
Estamos siempre con el retorno. El retorno también aquí en este artículo que leemos lectura obliga al patrón, obliga al empleador a pagar un seguro que nos garantice el retorno a Guatemala. Ya quedamos que si no este seguro estuviera vencido, no lo hubiera pagado, cualquier circunstancia, el Estado va a garantizar nuestro retorno. Es interesante. Pero que regresamos a Guatemala, regresamos, eso sí. Bueno, lo de conflictos lo voy a dejar. Solo quería ver, no sé si alguien me ayuda a buscar acá, que me interesaría que leyéramos en la parte del contrato de trabajo. ¿Sí? En la reforma del 34 creo que lo leímos. Aquí en la reforma creo que está. Solo déjenme que me ayude, aquí me ayude a buscar. Aquí está, en el inciso D. El inciso D. Por favor, Jennifer Vanessa, léeme el artículo D. Sí, el D, ¿verdad? Ya. El agente reclutador o la empresa por cuya cuenta proceda debe celebrar por escrito los contratos de los trabajadores, del cual remitirá una copia o registrará él mismo ante el Ministerio de Trabajo o Previsión Social, con al menos 5 días de anticipación al embarque o salida de la República de los trabajadores guatemaltecos. Fíjate qué interesante. La regla general son 15 días. Aquí es únicamente de 5 días. 5 días antes de la salida, ¿no?, del embarque, ¿sí? O antes de la salida de los trabajadores de la República. Entonces, por favor, subrayan esa adición. Y luego, pues, estamos con lo demás transitorio. Si se dan cuenta, es un régimen muy especial hoy. Ser abogado nosotros y trabajar derecho laboral, espero en Dios pues que a todos ustedes les vaya muy bien y poderse graduar, pero va a ser sumamente valioso que el día de mañana que ustedes lo contraten una empresa de esta naturaleza, pues sabe que hay una ley específica, sabe que no solo tenemos el decreto de 2022, sino tenemos del 175 al 190 y adicionalmente tenemos unos tratados y convenios internacionales ratificados por Guatemala, y que nunca se le olvide las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo que la propia Corte Constitucional utiliza, y recomendaciones que no tienen ningún tipo de reconocimiento por ningún Estado, sino que son recomendaciones que los Estados miembros de la OIT, como en Guatemala, están dispuestos a recoger esas disposiciones legales. Bueno, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. El viernes sí quisiera que ninguno se perdiera la clase, pero vamos a aprovechar el transporte y trabajo a casa particular, que creo que no va a llevar más de media hora. Y pues, aparte de la despedida que tuvimos, pues nos vamos a despedir y esperar nada más el día del examen. Así es que pasen muy buena tarde y si Dios quiere nos vemos el día viernes. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciado. Gracias. Feliz licenciado. Feliz tarde, Lili. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciado. Feliz tarde, portador. Adiós. Feliz tarde, licenciado. Adiós, Galilea. Adiós, David Enrique.